El viento de la tarde soplaba con fuerza entre los árboles viejos del jardín, como si quisiera advertir que algo oscuro se avecinaba. Clara, de apenas 17 años, observaba desde la ventana del cuarto de servicio cómo los autos lujosos llegaban uno tras otro a la mansión. No eran visitas para ella, sino para la mujer que ahora gobernaba la casa. Elena, su madrastra. Elena había llegado a sus vidas después de la muerte repentina de la madre de Clara, con sonrisa angelical frente a los vecinos, pero con una mirada fría cuando las puertas se cerraban. Se adueñó poco a poco de todo, del dinero de su padre, de la atención de los invitados y hasta de los rincones más íntimos de la casa. Clara apenas conservaba un cofre de madera que había pertenecido a su madre, escondido debajo de la cama. Dentro había cartas, fotografías y un collar antiguo con una piedra azul que parecía contener un pedazo de cielo. «Ese collar no vale nada», le había dicho Elena una tarde, arrebatándoselo de las manos. «Déjalo en el cofre y no lo vuelvas a tocar». Clara no respondió, pero en su corazón supo que Elena mentía. Ese collar tenía un peso distinto, como si guardara un secreto. Esa sospecha creció el día que escuchó, por casualidad, a Elena hablar por teléfono en voz baja. «Nadie debe saber que lo encontré. Ese collar es la llave, y con él seré la dueña de todo». Clara sintió un escalofrío. ¿Qué significaba aquello? Esa noche, mientras el eco de la música de una fiesta bajaba desde el salón principal, Clara se atrevió a abrir nuevamente el cofre. El collar brillaba con un fulgor extraño, casi vivo. Tomó aire y se lo colgó al cuello. En ese momento, un recuerdo borroso golpeó su mente. Su madre susurrando entre lágrimas antes de morir: «Cuando llegue el momento, este collar te mostrará la verdad. No confíes en nadie». El suelo pareció temblar bajo sus pies. Al mirarse al espejo, Clara vio no solo su reflejo, sino una sombra detrás de ella. Giró de golpe, no había nadie. El corazón le latía con fuerza. Pero lo peor estaba por comenzar. Elena apareció en la puerta con una sonrisa venenosa. «¿Qué haces con eso, Clara?», preguntó. Su voz dulce como miel envenenada. «Es mío. Es lo único que me queda de mamá». «Te equivocas», dijo Elena acercándose lentamente como una serpiente. «Ese collar me pertenece. Y si no lo entregas ahora mismo, te arrepentirás». Clara retrocedió, sintiendo que el aire en la habitación se volvía irrespirable. En ese instante supo que la batalla apenas comenzaba y que aquel collar era mucho más que una joya. Era la llave de un secreto capaz de destruirlo todo. La música del salón vibraba como un corazón falso, marcado por risas huecas y copas que chocaban para celebrar algo que no tenía nada que ver con la felicidad. Desde lo alto de la escalera, Clara vio a los invitados girar en torno a Elena como mariposas atraídas por una luz peligrosa. La madrastra vestía un satén verde profundo, su escote engastado de piedras que parecían devorar la luz en lugar de reflejarla. Con la palma abierta, llamaba a los fotógrafos, exhibiendo una pulsera que, hasta hacía un mes, había sido el tesoro favorito de la madre de Clara. «Mi esposa es impecable», dijo don Álvaro, el padre de Clara, en voz desgranada, como alguien que se esfuerza por sostener una frase con los dedos entumecidos. Estaba en un sillón junto a la chimenea, con la piel pálida y los ojos vidriosos, y a su lado, Sofía, la enfermera, ajustaba el gotero con un gesto que dejaba ver su preocupación. «Gracias por cuidar de todo». Elena posó la mano sobre el hombro de su marido, casi maternal. «Descansa, amor. No sabes cuánto me esfuerzo por tu paz», susurró, y a Sofía le atravesó la mirada con una advertencia muda. Clara bajó los peldaños,
conteniendo el impulso de cubrir con la mano el collar. Lo había escondido bajo el cuello de su blusa, pero sentía su peso como un latido propio. Cuando la vieron, el murmullo cambió de tono. Algunos vecinos fingieron no reconocerla. Otros susurraron el nombre de su madre, como si decirlo en voz alta pudiera encender un incendio. «Clara, ven», dijo Elena sin volverse, pero sabiendo que obedecería. «Alcánzame el cuaderno de huéspedes. Está en el estudio». Clara se movió entre los cuerpos perfumados, recogiendo miradas que la midieron como si fuese parte del mobiliario. En el estudio reinaba un orden asfixiante. Los lomos de los libros parecían soldados idénticos. La mesa brillaba sin polvo, y el olor a madera encerada le raspó la garganta. El cuaderno no estaba donde solía. Buscó con la ansiedad de quien sabe que un pequeño error puede convertirse en sentencia. Al abrir el cajón equivocado, encontró un sobre grueso con el sello del banco. Dudó un segundo. Lo tomó. A través del borde transparente alcanzó a leer: «Testamento, don Álvaro Cuinta». El corazón le rebotó entre las costillas. «No», susurró, como si pudiera detener un trueno con una palabra. Detrás de ella, una voz llenó el silencio. «Deja eso donde estaba, Clara. A veces lo que creemos que nos salvará es lo que termina por destruirnos», dijo Sofía, apoyada en el marco de la puerta. Su uniforme blanco suavizaba la escena como un pañuelo sobre una herida. Clara quiso explicarse. «No estaba buscándolo. Elena me pidió». «Lo sé». Sofía se acercó y, con un gesto suave, colocó el sobre en el cajón. «Tu madre confiaba en la vida de una manera que me asusta, pero también me enseñó algo antes de irse. La verdad no se grita, se revela. Y me pidió cuidar de ti, hasta donde yo pudiera». «¿Mi madre te dijo eso?» Me lo dijo con los ojos. Cuando apenas podía hablar, Sofía bajó la voz. «Hay algo en esa casa que la envenena, y creo que Elena sabe muy bien de dónde viene ese veneno». Un golpe de carcajadas estalló desde el salón, obligando a ambas a volver la vista. Sofía posó su mano en la muñeca de Clara. «Esta noche, mantén el collar oculto. Si Elena te vio con él, buscará quitártelo de una forma que te duela». Clara asintió, con la sensación de que la noche se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Regresaron al salón. Elena alzó las manos pidiendo atención. «Queridos amigos», anunció, «hoy celebramos la recuperación de mi esposo. Gracias a los cuidados correctos, a la administración responsable del hogar y a ciertas decisiones difíciles, esta casa vuelve a ser lo que merece: fuerte, próspera y limpia». «Limpia». La palabra cayó como un trapo frío sobre Clara. En ese mismo instante, el mayordomo, Crespo, avanzó con una bandeja cubierta por un paño. Se colocó frente a Elena y ella descubrió la bandeja. Había una caja de terciopelo azul. Elena la abrió, mostrando un collar con una piedra idéntica a la que latía en el cuello de Clara. «La joya de la familia ha vuelto a su lugar», dijo, y los fotógrafos dispararon sus flashes. Fue hallada en un sitio inesperado. Las miradas siguieron la dirección de sus palabras y se clavaron una a una en Clara. Un murmullo envenenado, la sirvienta, la hija descarriada, la madre lo consentía. Clara dio un paso atrás. Sofía, apenas perceptible, le negó con la cabeza: «No huyas». «Ese collar», balbuceó Clara, «no es el verdadero. El de mi madre. Yo...». Elena avanzó, reina absoluta de su teatro. «Clara, cariño, no hace falta que te justifiques. Eras una niña cuando pasó todo. Tomar lo que no era tuyo. Quizás fue un acto de dolor. Yo te perdono». Se inclinó para que solo ella pudiera oírlo. «Pero devuélvelo, ahora». La piedra bajo la blusa de Clara ardió.
«Este es mío», dijo con una firmeza que no sabía que tenía. «Es de mi madre. Nadie tiene derecho a quitármelo». El salón pareció inclinarse. Don Álvaro intentó levantarse, pero el cuerpo no le obedeció. «Elena, basta», musitó con voz hecha hilo. Elena chasqueó los dedos. Crespo se movió hacia Clara con pasos de plomo. Sofía se interpuso. «No toque a la niña», dijo. «Si hay una confusión, se aclara hablando». «Aparta, enfermera», escupió Elena. «Aquí mando yo». «Usted manda sobre el polvo y los manteles», dijo una voz masculina que no venía de la casa, sino de la puerta principal. «Sobre la verdad nadie manda». Todos se giraron. En el umbral estaba Gabriel de la Riva, socio de don Álvaro en la vieja exportadora de maderas. Su presencia cortó el aire. Traje oscuro, mirada clara, la seguridad de quien no le debe una sonrisa a nadie. Entre él y Clara hubo un segundo de silencio que pareció cargar el salón con electricidad. No era amor, no aún. Era el reconocimiento de dos personas que se encuentran de pie en medio de una tormenta. «¿Qué haces aquí, Gabriel?», dijo Elena con una cordialidad que tenía bisturí. «Esta es una velada familiar». «La empresa también lo es, Elena. Y vengo con preguntas». Sacó un documento del bolsillo. «Hay transferencias que no entiendo. Movimientos que salen de la cuenta de Álvaro hacia cuentas que, curiosamente, se asemejan a las que usabas antes de casarte». Algunos invitados dejaron sus copas. Otros fingieron no oír. Clara sintió que el collar luchaba por salir, como si quisiese estar a la vista del mundo. «No sé de qué hablas», Elena sonrió. «Y no es el momento». «El momento lo elige la verdad», dijo Gabriel. «Y si hace falta lo elegirá un juez. Pero hoy no vine por papeles. Vine por algo más simple», dirigió la mirada a Clara. «Por fin te pongo rostro, Clara. Tu madre me envió una carta antes de...». Calló un segundo, mientras sus ojos se empañaban apenas. «Antes de irse, me pidió que si algo le pasaba a Álvaro, yo velara por ustedes. ¿Puedo hablar contigo a solas?». Elena soltó una risa limpia como un vidrio que se rompe. «Qué oportuno, Gabriel. Una carta fantasma. ¿Alguien más cree en cuentos?». Sofía dio un paso adelante. «La vi escribir esa carta. Yo misma la llevé al correo». El salón se convirtió en un nido de serpientes susurrantes. Elena apretó los dientes, pero su sonrisa no se movió. «Basta de teatro», dijo. «Clara, aquí nadie quiere hacerte daño. Devuélveme el collar y prometo...». «No». Clara la interrumpió con la voz por fin entera. «Mi madre me dijo que este collar me mostraría la verdad. Y hoy, por primera vez, siento que estoy cerca». Elena se aproximó tanto que sus perfumes caros desplazaron el aire. «Cuidado con lo que deseas, niña. Hay verdades que te dejan sin techo». Gabriel miró a Sofía y ella asintió. «¿Ven, Clara?», pidió él. «Dame 10 minutos. Si después de oírme quieres devolverlo, no me interpondré». Clara miró a su padre. Don Álvaro, atrapado en su propio cuerpo, le sostuvo la mirada con un esfuerzo que le tensó el cuello. Sus ojos dijeron lo que la boca no pudo. «Ve». En la biblioteca pequeña, lejos del tumulto, Gabriel colocó la carta sobre la mesa. El papel estaba gastado en las esquinas, como si hubiera viajado mucho. Clara la rozó sin atreverse a desplegarla. «Léela tú», dijo. «No sé si podré». Gabriel habló con una serenidad firme. «Gabriel, si estás leyendo esto, es porque la casa donde sembré mis recuerdos se volvió inhóspita. No tengo pruebas suficientes, pero sí presentimientos que no me dejan dormir. Elena se acerca a Álvaro por interés. Hay cuentas, hay llamadas a un hombre que dice ser su hermano. No lo es, y hay un collar. Le dije a Clara que el collar es una llave. No porque abra una caja, sino porque activa la memoria correcta.
Si algo me pasa, mira la inscripción dentro de la piedra. Sí, dentro. No soy loca. Hay un micrograbado. Y dile a mi hija que la verdad no sirve para vengarse, sirve para rescatar lo que aún es de amor. Clara sintió que la piel se le erizaba. ¿Dentro de la piedra? Eso es imposible. Hoy, menos de lo que crees. Gabriel sacó de su bolsillo una pequeña lupa con luz, de las que usan los gemólogos. Tu madre era más previsora de lo que imaginamos. Clara se desabrochó el collar, con manos que temblaban más por el vértigo que por el miedo. Gabriel encendió la luz de la lupa y la acercó a la gema. Permaneció en silencio, buscando con paciencia. La luz hizo danzar universos azules dentro de la piedra. Entonces él contuvo el aliento. Aquí está, susurró. Es una cadena de números y letras. Parece un código alfanumérico. ¿Un código de caja fuerte? Podría ser, o una clave bancaria, o una referencia de archivo notarial. Los pasos de Elena resonaron en el pasillo como un tambor. Claros, impacientes. Sofía entró de improviso, bajando la voz hasta el límite de lo audible. La fiesta se volvió interrogatorio, y Elena mandó llamar a alguien, un abogado. O lo finge muy bien. Gabriel guardó la lupa y le entregó el collar a Clara. No lo sueltes, dijo. Si ese código abre algo, no será esta noche. Pero ya no estamos ante sombras, estamos ante datos. Clara apretó la joya hasta que la piedra le marcó la palma. Sofía, ¿tú sabías? Tu madre y yo hablamos a medias porque el dolor no la dejaba decirlo todo. Sofía apretó los labios. Pero sí me pidió que te dijera algo si llegaba el día. No aceptes la primera versión de nada, ni de tu propia historia. Elena irrumpió en la biblioteca con la elegancia de un cuchillo nuevo. Detrás de ella, Crespo cerró la puerta. Se acabó el jueguito, sentenció. Nadie sale de aquí hasta que esto se resuelva. O me entregan el collar, o llamo a la policía y denuncio robo, usurpación, intento de estafa y lo que haga falta. «Denuncie», dijo Gabriel, sin moverse. Así el juez tendrá que mirar los movimientos bancarios. Elena sostuvo la mirada de Gabriel con una dureza que casi quemaba, pero no fue a él a quien le habló, sino a Clara. ¿Sabes por qué ese collar me pertenece? Porque lo compré yo. Mintió con dulzura. Tu madre me lo vendió cuando todavía vivía. Le hacía falta dinero. ¿No es así, Crespo? Crespo tragó saliva. La señora habló de vender, balbuceó, y Sofía frunció el ceño incrédula. Clara sintió algo nuevo. No era miedo, ni siquiera rabia. Era una claridad helada que alineaba las piezas como en un tablero de ajedrez. «Estás mintiendo, Elena», dijo, «y voy a demostrarlo. No sé cómo, pero lo haré». «¿De verdad?» Elena sonrió, peligrosa. «Te costará más de lo que imaginas. Puede que te cueste la casa, puede que te cueste a tu padre». El aire se volvió una cuerda tensa. Sofía avanzó un paso. «Ni un milímetro más, señora. Si amenaza a la niña o al paciente, llamaré a la policía, y no por robo, sino por coacción y posible negligencia médica». Elena chasqueó la lengua, como aburrida. Dramas. La puerta se abrió sin permiso. Don Álvaro apareció apoyado en el marco, arrastrando un cuerpo que no respondía, pero obligado por un deseo de ponerse entre su hija y el incendio. «Elena», dijo, «no vuelvas a tocar a Clara». Los ojos de Elena hicieron una grieta. La máscara tuvo una microfisura apenas visible. «Vuelve a tu sillón, Álvaro. Te harás daño». «Me hice daño el día que dejé de leer las cartas de mi esposa», respondió él, y su voz, aunque débil, cortó el aire. «Mañana iremos al notario. Abriremos todo, cada cuenta, cada caja, cada mentira». Elena sonrió como quien acepta un reto que ya ha calculado. «Mañana, entonces», dijo, «si es que amanece como esperas». Se fue, arrastrando tras de sí a Crespo.
La biblioteca recuperó el silencio. Clara se acercó a su padre, le tomó el brazo y lo condujo con Sofía a una butaca. Gabriel miró el collar una vez más, como si midiera su poder invisible. «Este es el principio, Clara», dijo. «Prepárate para pagar el precio de la verdad». «Lo pagaré», respondió ella, «pero no estoy sola». El lector que escucha esta historia también lo sabe. Quien enfrenta la injusticia rara vez lo hace en soledad. Si alguna vez te tocó elegir entre callar o pelear por lo que amas, dime qué hiciste y cuéntame de qué ciudad y país nos ves. Porque cada voz que llega a esta casa es un puente que nos sostiene cuando tiembla el suelo. La noche siguió afuera como un animal inquieto. En la piedra azul, diminuta y obstinada, la cadena de letras y números esperaba la luz del día para comenzar a abrir puertas que muchos creían selladas para siempre. Dentro de la mansión, la verdad ya había aprendido a respirar. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si el sol se negara hasta iluminar la casa donde la verdad había comenzado a despertar. Clara no había dormido. Sentía el collar sobre su pecho como un corazón prestado, que no le permitía cerrar los ojos. Sofía la encontró sentada en el borde de la cama, con la carta de su madre entre las manos. «No podemos esperar más», dijo Clara con voz cansada pero firme. «Mi padre quiere ir al notario. Hoy debe hacerse». Sofía la miró con ternura. «Irás, pero no sola. Elena no se quedará quieta, y Gabriel ya está revisando qué significa ese código en la piedra. Tal vez no es solo un número de caja fuerte. Podría ser una referencia legal». En el salón principal, Elena desayunaba como si nada hubiera pasado. Frutas cortadas con precisión y café servido en porcelana fina. Su elegancia era un disfraz perfecto, aunque sus ojos tenían el brillo febril de alguien que ha pasado la noche planeando. «Buenos días, cariño», dijo al ver a Clara entrar con su padre, apoyado en Sofía. «¿Listos para el paseo al notario? ¡Qué emocionante! Aunque temo que será una pérdida de tiempo. Los muertos no escriben testamentos y las niñas no heredan sin pruebas». Clara apretó los puños. Gabriel apareció en ese momento, con un maletín bajo el brazo. «A veces, Elena, lo que creíamos enterrado sigue respirando. Y las pruebas no siempre son papeles». Elena arqueó una ceja. «Qué poético. ¿También recitas versos en los tribunales?». Gabriel no respondió. Se limitó a ayudar a Álvaro a subir al auto. El trayecto hacia la notaría fue silencioso, salvo por los susurros del viento y el rugido del motor. Clara miraba por la ventana, repasando en su mente las palabras de la carta. La verdad no sirve para vengarse, sirve para rescatar lo que aún es de amor. El notario, un hombre de cabello blanco y gafas gruesas, los recibió en una sala austera. Sobre la mesa había carpetas, sellos y un pequeño cofre metálico. Elena se sentó erguida, como una reina en juicio. «Señorita Clara», dijo el notario con voz grave, «su madre depositó aquí, hace años, un documento bajo estricta confidencialidad. Solo podía abrirse con una clave específica. Gabriel me indicó que ustedes poseen un código. ¿Lo tienen?». Clara sacó el collar. Bajo la luz del despacho, la piedra azul brilló con un fulgor contenido. Con manos temblorosas, leyó en voz alta la cadena de letras y números. El notario tecleó en un dispositivo seguro. Tras unos segundos que parecieron eternos, el cofre metálico se abrió con un clic. Dentro había varios sobres sellados y un cuaderno de tapas gastadas. Elena intentó inclinarse, pero Gabriel la detuvo con un gesto. El notario entregó los documentos a Clara. «Esto, por derecho, le pertenece a usted». Clara abrió el cuaderno. Reconoció la letra de su madre. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de amor,
de los días felices con Álvaro. Pero pronto la tinta se tornó oscura. Sospechas sobre Elena, transferencias bancarias sospechosas, llamadas nocturnas, incluso nombres de cuentas en paraísos fiscales. ¡Mentiras!, gritó Elena levantándose de golpe. ¡Ese diario es falso! ¡Reconozco la letra!, dijo Álvaro con voz quebrada. Es la de tu madre, Clara. ¿Yo? Yo lo ignoré, no quise creerla. El notario abrió uno de los sobres. Contenía un testamento actualizado. Toda la herencia pasaba legalmente a Clara, con Sofía como tutora en caso de necesidad. Elena no aparecía en ninguna cláusula. El rostro de Elena se descompuso, pero rápidamente recuperó la máscara. Un testamento puede impugnarse, y lo haré, aunque me tome años. Gabriel se inclinó hacia ella con la serenidad de quien sabe que el tiempo está de su lado. Mientras tanto, tendrá que explicar al juez por qué hay registros de dinero desviado a su nombre. Todo está aquí. Golpeó suavemente el diario con los dedos. La verdad la escribió alguien que ya no puede defenderse, pero dejó huellas para que su hija lo hiciera. Elena rió, una risa cortante. Creen que ganaron, ¿verdad? No saben con quién se enfrentan, la verdad duele, pero el poder compra voluntades. Clara la miró a los ojos por primera vez sin miedo. Mi madre no me dejó este collar para callar, me lo dejó para hablar, y hoy hablo por ella. El notario levantó la sesión, pero la tensión no terminó ahí. Al salir a la calle, un automóvil negro esperaba frente a la notaría. Un hombre bajó el vidrio. Era Esteban, supuesto hermano de Elena. Sus ojos fríos se clavaron en Clara. ¿Lista para perderlo todo, niña?, murmuró. Sofía dio un paso instintivo frente a Clara. Gabriel apretó la mandíbula. Álvaro, débil, pero con dignidad, levantó la voz. Mientras me quede aliento, nadie tocará a mi hija. El auto arrancó y desapareció entre el tráfico, dejando tras de sí una amenaza suspendida en el aire. Clara abrazó el diario contra su pecho. Sabía que aquello solo era el inicio de una guerra más oscura, donde cada paso podía costarles la libertad o la vida. La casa volvió a ser un campo minado en silencio. Esa tarde los invitados ya no estaban, pero las paredes parecían guardar cada eco de lo que había sucedido en la notaría. Elena caminaba por los pasillos como una pantera herida, golpeando el suelo con sus tacones, cada paso un recordatorio de que aún tenía fuerzas para atacar. Clara, en cambio, se encerró en el cuarto de su madre. El diario estaba sobre sus rodillas. Lo leía con los ojos encendidos, como si cada palabra escrita años atrás fuera una chispa de fuego. Había páginas donde su madre contaba la ternura de Álvaro, el nacimiento de Clara, pero también párrafos oscuros que hablaban de llamadas a un tal Esteban, viajes secretos y dinero desaparecido. En una página, la tinta estaba corrida por lágrimas. Si algo me pasa, no confíes en Elena ni en quien dice ser su hermano. Ese hombre es peligroso. El collar guarda la clave de cuentas ocultas que podrían arruinarlo todo. Clara debe ser protegida. Clara cerró el diario con fuerza. «Mamá, te prometo que no dejaré que todo esto se pierda». En el comedor, Elena servía vino a Esteban, que había llegado sin anunciarse. Sus ojos fríos contrastaban con la sonrisa arrogante que llevaba siempre. «Ese diario no vale nada», dijo él bebiendo un trago. «Pero la niña sí. Si se niega a soltar el collar, buscaremos otra forma». «Ten cuidado», respondió Elena con voz baja. «Álvaro aún respira, y mientras esté vivo, cualquier movimiento brusco podría volverse contra nosotros. Entonces, habrá que acelerar lo inevitable», susurró Esteban. Elena lo miró.
sorprendida por la crudeza de sus palabras. ¿Estás hablando de...? Sí. Si él desaparece, solo quedará la palabra de una adolescente confundida, y eso se derrumba fácil en un tribunal. Elena dudó unos segundos, pero la ambición le ganó a la moral. Apretó la copa hasta casi romperla. Haz lo que tengas que hacer. Esa misma noche, Sofía descubrió algo extraño mientras revisaba el gotero de Álvaro. El líquido tenía un color más turbio de lo normal. Sus instintos de enfermera la alertaron de inmediato. Tomó una muestra y la guardó en un frasco. «Esto no es el medicamento habitual», murmuró. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Elena estaba en la puerta, con una sonrisa que helaba la sangre. «Trabajas demasiado, Sofía. ¿No te cansas de cargar con responsabilidades que no son tuyas?» «Mi responsabilidad es cuidar de mi paciente», respondió con firmeza. «Y sospecho que alguien quiere hacerle daño». Elena se acercó lentamente, como una sombra que rodea a su presa. «Ten cuidado con tus palabras. Aquí, lo que parece veneno puede ser simplemente un error de cálculo». Sofía no se dejó intimidar. Un error que podría costarle la vida a Álvaro. Y si eso ocurre, no me quedaré callada. Elena arqueó las cejas, pero no respondió. Se limitó a salir de la habitación, dejando tras de sí el eco de una amenaza muda. Al día siguiente, Gabriel llegó con noticias. «He descifrado parte del código del collar. No es solo un número de cuenta. Es la clave de acceso a un archivo notarial digital. Dentro están los títulos de propiedad de la empresa y de la casa. Todo está a nombre de Álvaro. Y de Clara como heredera directa. Elena no tiene nada». Clara abrió los ojos con asombro. Entonces, todo este tiempo, lo que ella quería era apropiarse de lo que nunca le perteneció. «Exacto», dijo Gabriel. «Y si nos adelantamos, podemos presentar esto como prueba antes de que ella intente mover sus piezas». En ese instante, un fuerte golpe retumbó en la puerta principal. Crespo, el mayordomo, entró corriendo. «Señorita Clara, el señor Álvaro se desmayó en su habitación». Corrieron todos. Álvaro estaba en el suelo, respirando con dificultad. Sofía intentaba reanimarlo. Elena apareció segundos después, con un gesto de falsa preocupación. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?» Sofía la enfrentó con dureza. «Sabes perfectamente lo que pasó. Intentaron envenenarlo». El rostro de Elena cambió por un instante, pero se recompuso rápido. «¿De qué estás hablando? ¿Insinúas que yo...?» «No insinúo», respondió Sofía mostrando el frasco con la muestra del gotero. «Tengo pruebas». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón le martillaba en el pecho. Gabriel llamó a emergencias mientras los gritos llenaban la mansión. Elena retrocedió, pero Esteban la sujetó del brazo y susurró: «Ahora no niegues nada. Es demasiado tarde para eso». Álvaro fue trasladado al hospital. Clara, de pie junto a la camilla, sostuvo su mano con lágrimas en los ojos. «Papá, no nos dejes ahora. Necesito que escuches la verdad con tus propios oídos». Gabriel puso una mano en su hombro. «Aguanta, Clara. A veces la oscuridad es más espesa justo antes de que llegue la luz». Sofía miró a ambos, con el rostro cansado pero decidido. «No podemos esperar a que la justicia llegue sola. Debemos movernos ya. Si Elena y Esteban sienten que están perdiendo, serán capaces de cualquier cosa». Clara levantó el diario y el collar al mismo tiempo, como si fueran armas sagradas. «Entonces lucharé con lo que mi madre me dejó. La verdad será nuestra espada». El hospital olía a desinfectante y a miedo. Clara no se apartaba de la camilla de su padre, que permanecía inconsciente, con los labios resecos y la piel ceniza.
cada pitido del monitor era una batalla ganada al silencio. Sofía revisaba los sueros con obsesiva atención y Gabriel caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, organizando llamadas a abogados y jueces de confianza. «No pueden quedarse de brazos cruzados», dijo Clara con la voz entrecortada. «Elena y ese hombre harán algo, lo sé. Lo harán», respondió Gabriel deteniéndose frente a ella. «Y justamente por eso tenemos que adelantarnos. Si conseguimos entregar el diario y el código al fiscal, Elena quedará contra la pared». Pero en ese mismo instante, Crespo apareció en la puerta de la sala, sudando y con el rostro pálido. «Señorita Clara, Elena y Esteban están aquí. Han llegado con un abogado y dicen que son la familia legítima. Están intentando trasladar al señor Álvaro a otra clínica». Clara sintió que la sangre le hervía. «No lo permitiré». En la recepción del hospital, Elena y Esteban esperaban con un hombre de traje oscuro y portafolio metálico. La madrastra sonrió en cuanto vio a Clara acercarse. «Pequeña, llegas justo a tiempo. Tu padre será atendido en una clínica privada mucho más adecuada. Aquí no tienen los recursos necesarios». «¿Clínica privada o sótano de tus cómplices?», escupió Clara. El abogado levantó la voz. «La señora Elena es la esposa legal del señor Álvaro. Tiene pleno derecho a decidir». Gabriel intervino, colocando sobre el mostrador un sobre sellado. «Y yo tengo aquí el testamento notarial actualizado, que nombra a Clara como única heredera y a Sofía como tutora legal en caso de incapacidad. Si insisten en mover al paciente, será secuestro». El murmullo de los enfermeros creció. Elena perdió por un segundo la sonrisa, pero se recompuso con rapidez. «No me intimidan tus papeles. Yo juego en otro tablero». Esteban se inclinó hacia Clara con voz apenas audible. «Recuerda que las joyas atraen ladrones. Si no quieres que alguien desaparezca, entrégame ese collar». Clara se aferró a la piedra azul bajo la blusa y por primera vez no tembló. «Prefiero perderlo todo a perderme a mí misma». Esa noche, cuando parecía que la calma volvía al hospital, ocurrió lo inesperado. Un apagón dejó los pasillos sumidos en penumbra. Sofía salió corriendo hacia el generador, y en ese instante, dos hombres encapuchados irrumpieron en la habitación de Álvaro. «¡La niña y el collar, rápido!», gritó uno de ellos. Clara apenas tuvo tiempo de retroceder. Gabriel, que había previsto algo así, sacó de su chaqueta un bastón metálico retráctil y bloqueó el paso del primero. Hubo un forcejeo brutal, gritos, ruido de vidrios al romperse. «¡Corre, Clara!», rugió Gabriel. Clara salió al pasillo con el diario contra el pecho, pero uno de los encapuchados la alcanzó por detrás y la sujetó del brazo. La arrastró hacia la salida de emergencia. La joven gritó con todas sus fuerzas: «¡Sofía, ayúdame!». Sofía apareció de pronto con un extintor y lo descargó contra el hombre, cegándolo con la nube blanca. Clara se liberó y cayó al suelo jadeando. Gabriel llegó segundos después, sangrando de un golpe en la ceja, pero aún en pie. Los encapuchados huyeron entre el humo, dejando tras de sí un silencio roto por las alarmas del hospital. Horas más tarde, en la cafetería vacía del hospital, Clara temblaba mientras sostenía una taza de té caliente. «Querían matarme», susurró. «Si no fuera por ustedes, ahora estaría…». Sofía le tomó la mano con firmeza. «No te vamos a dejar sola, ni ahora ni nunca». Gabriel, con el rostro cansado, la miró directamente a los ojos. «Elena ya no se conforma con difamarte. Ha pasado a la violencia. Eso significa que estamos cerca de la verdad definitiva. Y cuando alguien se desespera, comete errores». Clara cerró los ojos y pensó en su madre, en la voz que, en sueños,
Le repetía: la verdad no se grita, se revela. Entonces que se revele, dijo abriendo los ojos con determinación. Si Elena quiere guerra, la tendrá. Mientras tanto, en la mansión, Elena arrojaba copas contra la chimenea, furiosa. Esteban la observaba desde el sillón. «Tus hombres son inútiles», escupió ella. «Ni siquiera pudieron llevarse a la niña». «Cálmate», replicó Esteban. «La desesperación nos delata. Aún tenemos la carta más fuerte, los jueces que me deben favores. Si llevamos esto al terreno legal, podemos ganar tiempo». Elena lo miró con odio, pero luego respiró hondo. «¿Tiempo? Eso es lo único que no tengo. Esa niña se ha convertido en mi peor enemiga, y voy a destruirla aunque sea lo último que haga». La tensión estaba al límite. El hospital se convirtió en fortaleza, la mansión en trinchera, y en medio de todo, Clara entendió que el verdadero legado de su madre no era el collar ni el diario, era el valor de enfrentarse al miedo. La batalla aún no había terminado. El amanecer siguiente traería nuevas revelaciones, y con ellas, un giro que nadie había previsto. El amanecer llegó teñido de gris, como si el cielo supiera que ese día no habría tregua. Clara se preparó en silencio junto a Sofía y Gabriel. En su mochila guardaba 3 cosas: el diario, el testamento notarial y el collar. Eran su escudo, su herencia y su espada. El hospital, pese a la vigilancia reforzada, no parecía seguro. Gabriel lo sabía. «Hoy se celebra la audiencia preliminar», explicó. «Elena intentará impugnar el testamento, pero no sabe que tenemos un as bajo la manga, la inscripción oculta en la piedra». Clara acarició el collar. Si mamá grabó algo ahí, fue porque sabía que lo necesitaríamos. En el juzgado el ambiente era denso. Elena llegó impecable, vestida de blanco, como si quisiera representar inocencia. A su lado, Esteban, con traje gris y sonrisa de tiburón. El abogado de ambos desplegó carpetas como quien prepara un espectáculo. Clara entró con Gabriel y Sofía. Sintió las miradas clavarse en su espalda, pero no bajó la cabeza. Álvaro no pudo asistir, seguía en cuidados intensivos. El juez abrió la sesión. Hoy se revisa la validez del testamento de la difunta señora Valeria y la situación patrimonial de la familia. ¿Las partes están listas? Elena se levantó con voz melosa. Señoría, ese testamento es una falsificación. Mi difunta amiga Valeria jamás habría excluido a la esposa legítima de su marido. Además, esa niña está manipulada por extraños. Clara se levantó con el diario en la mano. No soy una niña manipulada. Soy la hija de Valeria y traigo su voz escrita aquí. El juez pidió leer fragmentos. Clara abrió el cuaderno y, con la voz temblorosa al inicio, leyó en alto los párrafos donde su madre advertía sobre Elena y Esteban, sobre las cuentas ocultas, sobre el collar como clave. La sala se sumió en un silencio helado. Elena aplaudió lentamente, fingiendo calma. ¡Qué conmovedor! Historias de fantasmas. Tiene algo más que un diario que cualquiera pudo escribir. Gabriel se levantó. Sí, tenemos el collar. Sacó la lupa gemológica y mostró la inscripción dentro de la piedra azul. El juez, intrigado, pidió examinarla. Cuando el texto alfanumérico se proyectó en la pantalla de la sala, Elena perdió el control por primera vez. «Eso no significa nada», gritó. Pero Esteban se puso rígido. Sus ojos se clavaron en el código y su rostro perdió color. Murmuró apenas audible: «Lo grabó. Maldita mujer, lo grabó». Elena lo oyó y lo empujó del brazo. «¡Cállate!». El juez ordenó silencio. Gabriel explicó: «Ese código corresponde a una cuenta en Suiza, abierta a nombre de Elena y Esteban, donde se desviaron fondos de la empresa de Álvaro. Hay registros que concuerdan con las fechas que Valeria anotó en el diario».
El murmullo en la sala se volvió un rugido. El abogado de Elena intentó objetar, pero Esteban se levantó de golpe, traicionando a su cómplice. «Sí, es cierto», gritó. «Pero ella fue la que ideó todo. Yo solo seguí órdenes». Elena lo miró con ojos de fuego. «¡Traidor!». La máscara perfecta de Elena se hizo añicos frente a todos. El juez ordenó detener la audiencia para investigar los documentos y congelar las cuentas. Policías entraron en la sala. Elena, acorralada, trató de abalanzarse sobre Clara. «Ese collar era mío. Todo esto debía ser mío». Pero Sofía se interpuso con una fuerza inesperada. «Basta, señora. La vida de Valeria ya no puede defenderse sola, pero Clara sí». Los policías sujetaron a Elena, que aún se resistía con gritos desgarrados. Esteban, cabizbajo, fue esposado también. Clara, con lágrimas en los ojos, sostuvo el collar en alto. «Mamá, lo logré. La verdad se reveló». Al salir del tribunal, Gabriel le puso una mano en el hombro. «Hoy ganamos una batalla, pero todavía falta el juicio final». Sin embargo, el poder de Elena se quebró. Ya no puede ocultarse tras sonrisas ni vestidos caros. Clara respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar el futuro sin miedo. «No sé qué pasará mañana, pero sé que no estoy sola». Esa noche, en la habitación del hospital, Clara se sentó junto a su padre y le susurró al oído: «Papá, mamá tenía razón. La verdad no era para vengarnos, sino para salvar lo que aún nos queda. Y lo que nos queda somos tú y yo». El monitor marcó un pitido firme. Álvaro abrió lentamente los ojos. Su mirada cansada se iluminó al ver a su hija. «Valeria estaría orgullosa de ti», murmuró. Clara lloró, no de tristeza, sino de alivio. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares en los periódicos. Esposa de empresario detenida por fraude millonario. La verdad detrás del collar azul. Testimonio de hija desenmascara red de corrupción. La mansión, antes escenario de fiestas y risas hipócritas, se convirtió en un lugar vacío y frío, con las ventanas cerradas y el eco de un pasado podrido. Elena, en prisión preventiva, ya no llevaba vestidos de seda ni joyas, solo un uniforme gris y una mirada llena de odio. En cada audiencia repetía su inocencia, pero las pruebas eran irrefutables. Esteban, desesperado, aceptó colaborar con la justicia a cambio de reducir su condena. Su testimonio fue el clavo final en el ataúd de Elena. Clara, mientras tanto, regresaba cada tarde al hospital. Álvaro, aún débil, empezaba a recuperar fuerzas. Una mañana, con la voz frágil pero clara, le dijo: «Hija, perdóname por no haber visto antes lo que pasaba. Estaba ciego, no por la enfermedad, sino por la comodidad». Clara le tomó la mano. «No tienes que pedirme perdón, papá. La verdad salió a la luz, y ahora lo único que importa es que estemos juntos». Sofía, siempre presente, sonrió con discreción. Para ella no había recompensa mayor que ver a esa familia reconstruirse. Gabriel, que había sido un pilar inesperado, comenzó a visitar con frecuencia, no solo como socio de negocios, sino como alguien que se había ganado un lugar en sus corazones. Meses después, la empresa volvió a abrir sus puertas bajo una nueva administración transparente. Clara, más madura, participaba en las reuniones, aprendiendo poco a poco a tomar las riendas del legado de su madre y padre. El collar ya no lo llevaba siempre consigo. Lo había colocado en un pequeño altar junto a una foto de Valeria, como símbolo de la verdad revelada. En la mansión, transformada en hogar otra vez, Sofía organizaba los jardines con cuidado, y Álvaro, sentado en su silla, disfrutaba del sol que antes parecía un lujo inalcanzable. Gabriel llegaba con proyectos y entre documentos y conversaciones,
los ojos se encontraban con Clara más de lo que ambos admitían. Una tarde tranquila, mientras Clara colocaba flores frescas junto al altar, pensó en todo lo vivido, el miedo, las traiciones, las amenazas, y comprendió que lo que había salvado a su familia no fue el dinero ni las pruebas, sino la valentía de decir la verdad, aunque temblara la voz. Elena, en su celda, aún gritaba su inocencia a quien quisiera escucharla. Pero el mundo ya no le creía. Había pasado de ser la reina de las fiestas a un hombre olvidado en los periódicos. Esa era su condena más grande, la indiferencia. Clara, mirando el atardecer desde el balcón, sintió una paz nueva. «Mamá, cumplí tu promesa», susurró. «La verdad no fue para vengarme, sino para rescatarnos». Y en ese momento, el viento movió suavemente las cortinas, como si una presencia invisible le respondiera. A los espectadores que siguieron esta historia, Clara les hablaría así. Si alguna vez tuviste que luchar contra la mentira y la injusticia, no olvides que la verdad siempre encuentra su camino. A veces tarda, a veces duele, pero cuando llega, libera. Dime, ¿desde qué ciudad y país me ves? Porque la verdad, cuando se comparte, se hace más fuerte. El sol desapareció tras el horizonte. La casa, antes escenario de engaños, ahora brillaba con una calma sencilla. El futuro era incierto, sí, pero estaba lleno de esperanza. Y así, la historia del collar maldito dejó de ser una maldición para convertirse en un legado de amor y justicia. Pasaron 3 años. El tiempo, como un río constante, fue borrando las cicatrices visibles, aunque nunca los recuerdos. La mansión ya no era símbolo de ambición ni de miedo, sino un hogar abierto, donde el sonido de las risas reemplazaba al eco de las discusiones. Álvaro, aunque más envejecido, caminaba despacio por el jardín acompañado de Sofía. Sus pasos eran cortos, pero firmes, y su voz ya no era un susurro, sino un relato lleno de experiencias que compartía con los trabajadores jóvenes de la empresa, como si quisiera dejarles semillas de sabiduría. Clara, ahora con 20 años cumplidos, se había convertido en una mujer segura de sí misma. Había terminado sus estudios de administración y trabajaba codo a codo con Gabriel en la renovación de la compañía. Sus decisiones eran firmes, pero siempre teñidas de la ternura que heredó de su madre. En los consejos directivos, su voz era escuchada con respeto, y su apellido, que una vez había sido manchado por rumores, brillaba nuevamente. En un rincón del salón principal, el collar descansaba en un cofre de cristal, no como joya, sino como testigo de una historia que cambió destinos. Junto a él, el diario de Valeria, abierto en una página donde se leía: «La verdad no se grita, se revela, y cuando lo hace, ilumina hasta la oscuridad más densa». Gabriel, más cercano que nunca, había encontrado en Clara no solo a la heredera de un legado, sino a una compañera con quien reconstruir sueños. La tensión silenciosa de los primeros encuentros se transformó en un afecto profundo, nacido de la confianza y de las batallas compartidas. Una tarde de primavera, Clara organizó una reunión comunitaria en el jardín de la mansión. Invitó a vecinos, empleados y familias que alguna vez habían mirado la casa con recelo. De pie, frente a todos, dijo con voz clara: «Esta casa fue escenario de engaños, pero hoy quiero que sea símbolo de algo distinto, de unión, de justicia y de esperanza. Si algo aprendí es que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Mi madre me enseñó que no sirve para vengarse, sino para rescatar lo que aún es de amor». Los aplausos llenaron el aire. Álvaro, emocionado, dejó escapar lágrimas discretas, y Sofía lo abrazó como a un hermano. Gabriel, desde un costado, la miraba con orgullo,
sabiendo que esa joven ya no era la niña asustada de años atrás, sino una mujer que había sabido transformar el dolor en fuerza. En prisión, Elena recibía noticias fragmentadas de todo aquello. Su nombre ya no estaba en los periódicos. Nadie la visitaba, y los espejos de su celda solo le devolvían el reflejo de lo que había perdido. Su mayor castigo era saber que, pese a todos sus intentos, la verdad había triunfado. Esa noche, Clara se sentó en el balcón y miró el cielo estrellado. A su lado, Gabriel le ofreció una copa de vino. Ella sonrió y dijo: ¿sabes? Si algo me queda claro es que no importa cuántas veces intenten hundirte, la verdad y el amor siempre encuentran una manera de salir a flote. Él asintió, y en el silencio compartido, ambos supieron que el futuro ya no estaba marcado por el miedo, sino por la esperanza. Y para todos los que escuchan esta historia, Clara deja una pregunta sencilla. Cuando la vida te enfrente con la mentira, ¿te quedarás callado o tendrás el valor de revelar la verdad? Cuéntame de qué ciudad y país nos ves, porque cada historia compartida nos recuerda que nunca estamos solos. El viento sopló suave, moviendo las cortinas del balcón. El collar brilló a lo lejos, no como maldición, sino como faro. Y la casa, al fin, respiraba en paz.